Juan, qué chévere. Benjamín Nieves en esta mañana con nosotros y bueno, partimos de la realidad, los huracanes nos tocan, estamos en plena época de huracanes, cualquier fenómeno puede, ¿verdad?, ocurrir. No estamos sacándonos de la manga nada, la red sísmica dice que en cualquier momento podemos tener algún fenómeno telúrico en la isla que nos ponga en una situación de aprieto. Esperamos en el Señor que no pase, pero si pasa tenemos que estar preparados. Por eso ISP tiene como uno de los componentes de Servicio al Pueblo de Excelencia, y Benjamín preside y nos habla de qué importante es tener como que una alacena especial para alimentos. Benjamín, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo la gente puede hacerse de la idea y seguir haciendo provisión para casos de una emergencia podamos tener un buen abasto de alimentos? Pues mira, lo habíamos mencionado anteriormente, la importancia tan crítica de almacenar alimentos en Puerto Rico es sumamente importante. ¿Cuáles son las razones, Benjamín? Oye, Puerto Rico es una isla. Sí. Vamos a empezar por ahí, y el 95% de todo nuestro alimento entra por el puerto de San Juan. Un solo punto. Wow. Así que imagínate tú, si ese puerto de San Juan por cualquier razón, terremoto, tsunami, huracán, o un accidente con cualquier barco ahí en la bahía de San Juan, Ajá, ya no entra ningún tipo de alimento a Puerto Rico básicamente, y dependeríamos entonces del poquito de agricultura que tenemos y de los huertos caseros hasta ahí. Y yo siempre le digo a las personas, mire, lo más importante de la preparación de una emergencia es almacenamiento de comida. Podemos hacerlo de la forma más sencilla, pues cada vez que yo voy al supermercado, pues mantengo un inventario, lo roto, mirando la fecha de expiración, y esa es la forma más básica que tenemos que hacerlo todos los días. Pero un poquito más allá de eso, entonces estamos hablando de técnicas de preservación de alimentos. Ahí hablamos de las famosas bolsas Mylar y los absorbentes de oxígeno, que tú puedes coger entonces alimentos secos como arroz, avena, harinas, pasta, algunos cereales y muchísimos otros productos que tú los puedes hacer este proceso de almacenamiento en unas bolsas especiales donde le quita y le absorbe y le quita el 100% del oxígeno que está dentro de esa bolsa. La bolsa luego se plancha y entonces ese alimento te puede durar hasta 25 años. ¿Cuántos años? 25 años. Después tú lo pasas a una paila especial para justamente protegerla de temperatura y humedad. Así que tú puedes tener todo un menú completo de tu familia en unas pailas, las famosas pailas, ¿verdad? Y las bolsas Mylar, eso lo tenemos en ISP. Nosotros representamos fabricantes, ¿ok? Es certificado por el USDA, FDA también, para los productos que tienen que ser originales. Porque este tipo de cosas usted no debe de comprarlas por internet, porque usted no sabe de dónde viene, usted no tiene control, ¿verdad?, de la calidad del producto que usted está comprando. Y en ISP contamos con los productos de fabricante de bolsas Mylar, fabricante de absorbente de oxígeno, y las pailas especializadas que tienen que ser pailas blancas de primera mano. Porque si usas pailas recicladas, ¿ok?, de otros materiales, estás comprando pailas que en algún momento fueron pailas que contenían químicos, aceites, combustibles. Así que es importante que la paila donde tú guardes tu alimento sea una paila de primera calidad y de primera mano, lo que se llama paila de primera mano. Y eso solamente lo consigues en ISP. Hay otros establecimientos que vendían esas pailas plásticas, ¿tú no las recomiendas para nada? No, vuelvo y te digo. Y de hecho no eran blancas. Exacto. Tú lo vas a saber por cierta codificación que tiene en la parte de abajo, pero lo importante es que nosotros en ISP somos la única empresa que estamos directamente distribuidora directa y representante de fábrica de las bolsas Mylar y absorbente de oxígeno, porque tenemos que garantizar ese producto. Recuérdate que todo lo que tú puedas comprar por internet, tú no sabes a quién tú se lo estás comprando. Esa persona, si se daña esa comida, digamos que pasó una situación y tú tienes que abrir esa paila, abrir esas bolsas y esa comida se dañó porque no hiciste el procedimiento correcto, ¿a quién tú le vas a reclamar? No existe. A nadie. A nadie. Sin embargo, en ISP te enseñamos las técnicas para hacerlo correctamente, y te puedo decir que, por ejemplo, luego del huracán María, muchas personas que hicieron pailas con nosotros desde el año 2012, por darte un ejemplo, nos dijeron, ¿sabes qué, Benjamín? Qué bueno. Tú sabes que no tuve que ir al supermercado en 2 meses luego de María. ¿Por qué? Yo cogí mis pailas, las abrí, oye, teníamos arroz, habichuela, pasta, hicimos de todo. De todo. A esa bolsa no se le echa ningún otro preservativo, es simplemente el sellado de la bolsa. No, es un absorbente de oxígeno, que es una bolsita pequeña, ¿verdad? Y se pone adentro de la bolsa, tú la planchas y esa bolsita especial, que es un absorbente, se va a encargar de coger esa atmósfera dentro de la bolsa Mylar y le elimina todo el oxígeno. Y si no hay oxígeno, en biología nos enseñaron, no hay oxígeno, no hay organismo que viva ahí. Así que básicamente luego que tú, cuando tengas que abrir esa bolsa, básicamente tu alimento se quedó preservado en el tiempo. Y entonces el tiempo de expiración comienza cuando tú abres la bolsa Mylar. Bien interesante. Entonces también tenemos nuevo en ISP las pailas
y alimentos ya preparados con hasta 30 años de fecha de expiración. Ahora mismo tenemos pailas de arroz, pailas de avena, pailas de comidas completas y bolsas que la fecha de expiración, ¿tú sabes qué año es? 2050. No. Porque por eso es, cuando tú vas a ISP, tú vas a encontrar toda esa tecnología que básicamente, ¿y tú sabes dónde viene esto? Ya está al alcance de nosotros. Correcto. ¿Y tú sabes dónde viene esto? De la NASA. Toda esta tecnología de preservación de alimentos viene de la NASA. Y por fin ahora ya está a disposición del público general. Wow. Tenemos alimentos especializados que se calientan en su propia caja y tú comes pasta con pollo, viene con todo. Nos están llegando unas nuevas pailas que vienen con carne. ¿Okay? Que son, la gente siempre habla, no, que siempre tiene que ser alimento seco. Pues mira, ahora vienen unas nuevas pailas, nos llegan como en 2 semanitas. Y estas traen carne ya, que solamente tú le añades agua y la deshidratas nuevamente, pero la fecha de expiración son de 15 y 20 años. Wow. Tenemos lo último. Impresionante. No, nosotros nos dedicamos a la preparación de emergencia del público, pero a nivel profesional. Exacto. Nosotros no hacemos nada de YouTube, no hacemos nada de Internet. Nosotros representamos estas fábricas serias, compañías serias, porque obviamente le vendemos no solamente al público general, también le vendemos al gobierno y al gobierno federal. Así que tenemos que mantener unos estándares de calidad en todos los productos que se venden en ISP. Y esa es la parte interesante. La gente puede irnos a visitar en Bayamón. Estamos cerquitita de Plaza del Sol, 3 luces más arriba en dirección hacia Toteja. Estamos ahí en la tienda, que estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 a 5. Excelente. Y aquellas personas de la isla, ¿verdad? Que no quieren bajar a Bayamón, mire, sencillo, isppr.com. Excelente. O puedes ordenar por teléfono. Y sabes que tenemos servicio con Island Wide para el servicio de un día para otro, entrega en tu casa. Wow. Y si quieres, y me nos pasó también. Y que para el que te conoce ya y ha ido allí, puede usar este servicio y no tiene que físicamente volver. Correcto, y después tú simplemente ordenas por teléfono. Wow. También puedes llamar por teléfono ahora, 786-9241. Grábalo en tus contactos, graba ISP, 786-9241. Tú llamas o puedes ir a la página. 78 municipios entregan. 78 municipios, y tenemos también con UPS un acuerdo que si tú quieres preparar a tus familiares de Estados Unidos, le puedes ordenar y entonces enviamos shipping por UPS a Estados Unidos. Wow. Así que estamos shipping completo de entrega a toda la isla, todo Estados Unidos, y tengo que hasta clientes en México que han solicitado, mira, aquí no tengo nada en México, pero quiero de los productos que ustedes venden, y también le enviamos, eso es lo de menos. Físicamente ISP está ¿dónde? Estamos en la misma avenida de Plaza del Sol en Bayamón, es a Toteja, Sierra Bayamón. Básicamente, si usted pasa por frente de Plaza del Sol, 3 luces más al frente, nos va a ver en la misma avenida a mano izquierda. Entonces, si quiere ordenar online, tenemos nuestra tienda online, usted compra directamente online. También si son alimentos, agua y alimentos, el agua que tenemos es especial, dura 5 años. Okay. De expiración también, y usted puede comprar agua y alimentos, y ahora aceptamos la tarjeta de la familia. También. Así que si es alimento, usted puede pagar con la tarjeta de la familia. No hay excusa para no prepararse. Seguro que sí. No hay excusa. Gracias, Benjamín. Buenos días a todos. A la hora de